Muy buenas, vamos con el último de los estados que forman parte de este viaje por Estados Unidos de América, de Norteamérica, haciendo la ruta 66 con esos desvíos que ya he comentado a Monument Valley, Gran Cañón y Las Vegas. Y bueno, pues el último de los estados, el estado que pisamos número 10, es este que veis aquí, no sé cómo lo veréis con la GoPro, es California, The Golden State, el estado dorado. Así que estos son los mapas para California. Empezamos. Bueno, como siempre al principio de mis vídeos digo la fecha en la que lo estoy grabando. Yo es que soy muy de decir fecha y de comparar fechas y de tener en mente fechas y tal, ¿no? Bueno, hoy es sábado 4 de enero del 2025. Esta tarde estoy grabando ya también otro, he estado grabando también otros estados. Ayer grabé otros también, estados también de los mapas. Y por si alguno todavía o alguna no le ha quedado claro por qué yo viajo con esto, no es porque digamos una primera, pues me hago mapa y tal. No, estoy cómodo haciéndolo. Bueno, de una primera algún día sí lo diría. Hace casi 10 años u 11 años incluso que yo viajando en moto. Así que os dejo una pequeña grabación, que ya he dejado en los anteriores vídeos de estos de mapas, con todos los mapas aquí en el suelo por estados. Y bueno, os doy una pequeña explicación porque algunos todavía me preguntan, Nacho, compra tu GPS. La gente es que es muy libre de opinar y decir, cómprate un no sé qué, cómprate un no sé cuánto, cambia esto por... Pues no, soy libre y estoy cómodo viajando así, haciendo estos mapas, plastificándolos. Bueno, dejo esa pequeña grabación y ahora seguimos con los mapas de California. Antes de empezar con los mapas que tocan el estado que voy a tratar en este vídeo, aquí estáis viendo los 10 estados que vamos a pisar. Tenemos Illinois, tenemos Missouri, tenemos Kansas, tenemos Oklahoma, ahí lo veis, estado 4, tenemos Texas, tenemos Nuevo México, vamos por el 6, tenemos Arizona, tenemos Utah, el 8 ya, tenemos Nevada, el 9, y el último, el 10 y último, California. Así que están aquí todos los mapas clasificados por los 10 estados que vamos a pisar. Y habrá vídeo pues prácticamente de cada estado. En algunos de los estados meteré 2 estados en un mismo vídeo, pues porque hay algunos estados que se pisan muy poquito, pero bueno, está todo clasificado. En total son 93 mapas. Así que pues aquí está todo clasificado por estado. Cierto, para quien se pregunte por qué viajo así, es porque yo me siento cómodo haciéndolo así. Hoy en día, teniendo aplicaciones como Google Maps, es muy fácil hacerte esto. Esto no depende de un GPS, ni de pila, ni de batería. Llevo prácticamente 10 años viajando así en moto, mucho por Andalucía, también bastante por España, incluso saliendo de Europa, Italia, Francia, hasta pisado Suiza. Y bueno, pues en moto siempre lo he hecho así, muchas rutas y muchos viajes así, nunca jamás he tenido ningún problema. Así que por eso voy así. Me parece una forma curiosa de viajar en los tiempos en los que estamos. Muy poquita o casi nadie, sí que hay alguna gente, pero muy poquita gente viaja así como antiguamente, además hecho por mí. Además de las carreteras incluye un montón, pero un montón de información. Lo vais a ver en cada vídeo que haga de cada estado. Cuando viajo con la moto pues también, aunque aquí he incluido un poco más. Y también, si alguien se está preguntando cuánto he tardado en hacer esto con la ayuda de mi pareja, pues como tengo todo apuntado, tardamos en hacer todo una vez 11 días, en hacerlo 11 días, y luego en total creo que fueron sobre 2 semanas o como mucho 16 días aproximados en pasarlo a limpio, repasando y plastificando, porque como veis todo está plastificado, pero no plastificado en una tienda, en una copistería. Lo hemos plastificado nosotros. Con la moto hago lo mismo, con cinta de embalar transparente, cubriendo cada hoja tanto por delante como por atrás, y luego recortando con tijera. Así, si estamos por ejemplo en una cafetería, se cae un café, o vamos en el coche, se cae una botella de agua, lo que sea, pues a los mapas no le afecta. Repito, llevo haciendo esta misma cosa casi 10 años, 9 años, sí, no 10, incluso 11 años, viajando en moto, y jamás he tenido ningún problema, y siempre plastificando de esta forma.
pedimos un presupuesto por plastificar todo esto en una copistería de aquí del barrio y nos pedían casi 100 euros o 100 y algo de euros por plastificarlo, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Aquí tenéis todo plastificado, he explicado por qué lo hago así y me siento cómodo así y siempre genial. La última cosa antes de pasar a la grabación de los mapas detallados por el estado, en este caso en el estado que toque este vídeo. También me pasa cuando hago los mapas para viajar en moto y me pasa aquí, y es que como empleamos tanto tiempo, que al final es tiempo que luego se ahorra. Yo, ya me lo decían desde que yo era chico, pues parece que tengo un poquito de memoria fotográfica. Y como vamos por Google Maps, que es la aplicación que nosotros usamos en el ordenador para ir haciendo esto, vamos recorriendo las carreteras, vamos acercándonos a la zona en la que estamos recorriendo, o si hay alguna curva que aparece no sé qué, pues ponemos el muñequito en tal punto o en tal cruce o tal. Luego, con la memoria fotográfica, parece que llego a los sitios y digo, esto me acuerdo yo que en tal tarde pues paramos aquí con el muñequito de Google Maps y bueno, pues me sirve más o menos, no obviamente todo al detalle, pero sí algunos puntos estratégicos para cuando llegue a tal punto, prácticamente sin mirar el mapa, yo ya sé hacia dónde tengo que tirar. O si no hay señales o lo que sea, yo ya sé que tengo que coger un desvío, por aquí hay unos árboles, que no sé qué, porque yo ya lo he visto en Google Maps, ¿no? Bueno, pues eso me sirve también. Es como herencia de todos estos años que llevo haciendo esto mismo, viajando en moto, ¿no? Así que sí, bueno, pues vamos a pasar con los mapas que toquen el estado del vídeo este que estoy grabando. Bueno, pues ya lo habéis visto, como digo, el estado número 10, aquí miro el ordenador para verlos todos: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, y el décimo es California, el décimo de los estados por los que pasamos o circulamos o tal. Algunos muy poquitos, como por ejemplo Kansas era muy corto, Utah fue solamente para entrar al Forrest Gump Point y a la roca aquella del mexicano, y luego volvíamos a Arizona para entrar a Monument Valley. Bueno, pero al final pisamos Utah, ¿no? El cartel, la foto con el cartel de Utah la hicimos, ahí estuvimos. Así que bueno, vamos con los mapas de California. California ya está aquí, la costa oeste. Venimos desde el lago Michigan en Chicago, haciendo toda la ruta 66 hasta California. Desde la página 75 van los mapas hasta ya la última, la 93, aunque luego comentaré unas cositas de aquí ya de esta última parte, ahora cuando lleguemos. Así que grabo con el teléfono esto. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, este 10 es nuestro estado número 10, que es California. Ahí lo tenemos, venimos desde Las Vegas, estamos ahí en Las Vegas y venimos a Los Ángeles. Esa puntita que estará por ahí será el muelle de Santa Mónica Pier. Así que vamos a ir viendo punto por punto, siempre juntando fotos para que veáis viendo más o menos de qué consiste la historia, que vamos viendo desde que entramos en California a el día que vamos a echar también, el día siguiente en Los Ángeles. Primero me lo quedé comentando en el anterior vídeo. Bagdad Café estaba a 2 horas de Seven Valley Mountains, saliendo de Las Vegas saliendo de Nevada, ¿no? Bagdad Café, aunque aquí realmente no fuimos, porque tampoco nos atraía demasiado, pero sí nos atraía más lo siguiente, ¿no? Entramos ya en California, está número 10 de Golden State, que por cierto, antes de pasar a lo siguiente, de Golden State, lo grabé en el anterior vídeo, voy a volver a grabarlo, la matrícula del DeLorean. Bueno, pues esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, aquello por allí y por allí. Bueno, lo que quería grabar referente a California está ahí. Bueno, esa matrícula también es de California. Allí. California de Golden State. Volvemos con los mapas. Las dos matrículas del DeLorean de California, 75. Pasamos a la 76. Estamos aquí, en el Pacífico. En el Pacífico. Venimos del lago Michigan. Desde aquí hacia el Pacífico. Bueno, Bagdad Café y bueno, pues lo siguiente, Peggy Sue 50 Dinner. Ahí estamos. No sé por qué, porque realmente Dinner
siempre nos han enseñado en clases de inglés que es con 2N, pero allí, bueno, pues ponen solamente una. No sé si es que significa otro tipo de dinner, no es cenar como tal, otro tipo de, no sé la verdad, o cafetería, yo qué sé. ¿Qué es Peggy Sue? Una cafetería tipo años 50 que ofrece clásicos como pastel de carne o filete de pollo frito, ¿no? Igual por los típicos batidos, los milkshakes y tal, esto, ¿no? Bueno, si nos vamos a Bagdad Café, o sea, si nos vamos por aquí, esta es la ruta para llegar a Peggy Sue. Esta es la ruta si venimos desde Bagdad Café. Pero bueno, aquí algunas indicaciones que yo me voy poniendo. Y estos son gasolineras. 1, 2, 3, 4. No os preocupéis en Estados Unidos que no nos vaya a quedar sin gasolina. Hay esquinas, que en las 4 esquinas hay gasolinera. Y en California está la gasolina bastante más cara que de aquí de donde venimos, bastante más cara, pero aún así sigue estando más barata, lo que es galón a litro y dólar a euro, más barata que aquí en España. Bueno, llegamos a pagar la gasolina por aquí a 80 céntimos el litro, 80 céntimos de euro el litro. Ojo, haciendo la conversión galón, euro, dólar, litro. Lo veréis en vídeo, todo está grabado, ya lo veréis. Así que bueno, estamos en Peggy Sue, yendo por esta ruta, o Peggy Sue yendo por la otra, que otra gasolinera. Lo siguiente, Route 66 Mother Road Museum, museo gratuito dedicado a la historia de la Ruta 66 y las comunidades del desierto de Mojave. Fuera hay locomotoras antiguas, dentro de Harley, Mustang de los 60, bueno, pues eso, museo. Siguiente, 78, mito de la Ruta 66. Elmer's Bottle Tree Ranch. Escultura en forma de árbol hechas con botellas de cristal. Esa es la descripción que yo me pongo. Aquí hay 3 gasolineras más. Y bueno, pues vemos cómo se llega, ¿no? California Route 66 Museum. Aquí, museo gratuito con historia de Ruta 66, mural, coche tipo Forte y frontal BMW T1 Hippie. Camino a Victorville, habrá muchas señales de Ruta 66 y ya por esta zona empiezan las últimas señales. Estamos ya en Ruta 66 Museum, Old Town, V-Town, esto es una cosa que pasaba así por encima de la carretera. Señal de la ciudad de Victorville que cruza la carretera en los dos sentidos. No está ubicada en Google, pero bueno, la podéis buscar y ya está, ¿no? Está muy pegando al museo este, de hecho lo veis un minuto. Hay una esquina que es una gasolinera, que es esta, lo veis. Y ahí está, al entrar a la calle se ve porque es una señal bastante grande que cruza los 2 carriles, vaya. Siguiente, y yo como amante del motocross es para flipar, igual que para flipar algunas cosas que os enseñaré luego, que es Glen Helen Raceway. Puf, los pelos de punta, vaya. Circuito de motocross. De hecho, el piloto español de Galicia, de Lugo, creo que es, casi 2 veces campeón del mundo de MX1, o al menos una de MX1, o 2 de MX1, sí, 2 de MX1, que ahora va a empezar a correr dentro de unos días en Anaheim ya el campeonato de Estados Unidos Supercross. Hace muy pocos días estaba entrenando en Glen Helen Raceway en un circuito Supercross que yo estuve allí, lo estuve grabando, ¿no? Hace pocos días, hace yo qué sé, 3 o 4 días, estaba allí entrenando en Glen Helen Raceway en un circuito Supercross que había allí. Me hizo mucha ilusión verlo allí entrenando porque yo estuve allí. Así que bueno, pues otra gasolinera. Y después de Glen Helen, que después de Glen Helen yo también tenía apuntado, lo que pasa es que no está aquí y nos fuimos, y no estaba lejos, la tienda Chaparral de motos, una tienda enorme que se llama Chaparral, estaba como a un cuarto de hora del circuito aproximadamente, pero no. Seguimos por la Ruta 66 y ya estarán las últimas señales del suelo, están por esta zona. First Original McDonald's Museum, lugar donde se abrió el primer McDonald's. Hay un pequeño museo con cosas antiguas, pero pertenece a un particular y es gratuito entre comillas. Si quieres, pues dar el donativo y ya está, ¿no? Pero es donde se puso el primer McDonald's. Allí está la calle Ruta 66, pues aquí está el lugar donde se puso el primer McDonald's, que ya no funciona como McDonald's, ya no pertenece a McDonald's, es de un particular, pero lo tiene como un museo con un montón de cosas de McDonald's, de los Happy Meal, de un montón de cosas. Ya lo veréis porque estará grabado. Y bueno, estamos en San Bernardino. Estamos entrando a Los Ángeles. Comparando la entrada a Los Ángeles desde San Bernardino con, por ejemplo, la entrada a Málaga por Casa Bermeja, para hacer una idea,
de San Bernardino a Los Ángeles o a la zona donde está el muelle de Santa Mónica, hay como si fuésemos desde Málaga a Granada. Fijaos, hay 1 hora y cuarto aproximadamente. 16 minutos estamos de Glengel, en el McDonald's este. Y luego, ¿lo veis? Lo que os decía. El muelle de Santa Mónica, fin de ruta. Santa Mónica Pier, 1 hora y cuarto. Desde San Bernardino, donde estábamos en McDonald's, hasta el muelle de Santa Mónica. 1 hora y cuarto, como Málaga Granada, increíble. Hay un cruce, tal. Bueno, venimos por aquí. Todos estos mapas los tenéis, abajo dejo el enlace en la descripción de mi página de Facebook, donde tengo fotos de todo. Si queréis lo metéis, lo veis detalladamente y descargáis las fotos si os apetece, estáis libres. Bueno, pues aquí más cositas, Malibu, 46, Honor, tal. Bueno, y más anotaciones que yo me hago aquí, de los parkings que son gratuitos y de los que no son. Ahí lo grabo así. Con la 82. Santa Mónica Pier, ya estamos en el muelle de Santa Mónica y la señal de End of the Trail. Igual que en Chicago estábamos, creo que en la calle Adams, el Begin de la ruta 66, aquella señal de Begin, que en una calle paralela, que creo que era calle Jackson, estaba la de End. Pues aquí en el final está esta señal en el muelle de Santa Mónica, al final de la ruta 66, ¿no? Así que bueno, y aquí pues algunas cosas que hay allí en el muelle, ¿lo veis? Hay un Bubagán, igual que había un Bubagán también en Las Vegas, pues Coaster, que está en la montaña rusa esa que hay allí, el Muscle Beach de Santa Mónica, bueno pues todo esto. Pedazo de carril bici, que ya lo quisiésemos en Málaga. Y de allí, de Santa Mónica Pier, vamos a los canales de Venice Beach y la señal de Venice. Ahí lo veis. Hay 1 hora andando, por lo que cogemos el coche, nos desplazamos, lo aparcamos por allí donde podamos y ya está. Ocean Front Wall, Venice Beach, esto es lo que se está viendo también, el mítico skate park de allí de la playa de Venice. Y bueno, pues todo eso que estoy aquí grabando se puede ver allí en Venice. Y también los canales, como digo, y la señal mítica de Venice, que cruza de un punto a otro de la calle, ¿no? Bajando esa calle sale a Windward Plaza, que es donde está el skatepark, etcétera, donde está todo esto. La 83 de Santa Mónica, donde estamos, volvemos de Venice a Santa Mónica y vamos al hotel. Tenemos 18 minutos, tal, y nuestro hotel en Los Ángeles, que será para 2 noches, es Angeleno. Ahí está, en el sur, Los Ángeles, California, 90.049. Vamos con la 84, nuestro día 14, el día en Los Ángeles. Luego haremos noche ese mismo día en el mismo hotel. Así que vamos lo primero al McDonald's más antiguo que sigue en funcionamiento. Ahí lo veis, que sigue en funcionamiento, también tiene un pequeño museo. Y bueno, pues es curioso, no sé desde qué año, si de algunos años 70 o por ahí, sigue funcionando este McDonald's. Es curioso, fuimos al lugar donde se abrió el primer McDonald's, que no sigue en funcionamiento porque pertenece a otra persona, pero tiene un museo, y este sí que sigue en funcionamiento. De allí vamos al Angel Stadium, que dentro de pocos días se celebra la primera carrera de Supercross del año. Siempre la primera del año se celebra ahí, en el Angel Stadium de Anaheim, estadio de béisbol. Se celebra la primera carrera de Supercross del año. Hay una A gigante en el aparcamiento y bueno, pues la gorra de los Giants en la entrada al estadio, y esta es la dirección. Aquí pongo directamente la dirección, ahí la tenéis. El Angel Stadium, que como amante del motocross pues obviamente flipé, ya veréis cuando grabé allí, aunque es por fuera obviamente, no entré al estadio, no podía entrar. Lo siguiente, para flipar también lo que nos gusta, el motocross y el supercross, la moto de campo en general, Pro Circuit, donde además me compré una camiseta que en algún vídeo que he grabado ya anteriormente creo que ha salido. Y estoy pensando que como aquí Los Ángeles obviamente no puse cómo llegar a cada sitio, sino que ponía directamente la dirección, que es lo mismo que si fuésemos con el móvil obviamente, pues esto que queda de Los Ángeles, ya grabas con la GoPro y lo voy contando. Aquí hay algunas cositas, pero bueno, como digo, si queréis
como hay fotos de todo, pues os metéis abajo en la descripción en la galería que tengo dedicada a los mapas y los preparativos de este viaje y podéis ver pues todos estos apuntes que tengo aquí, todos estos apuntes, aunque ahora voy comentando algunos mientras me vaya grabando con la GoPro, pues todo. Así que me grabo con la GoPro, nos hemos quedado en Pro Circuit, que está a media hora del estadio de Anaheim. Así que lo siguiente, Puente Hillsman. Eso es que me queda poca batería en el móvil, por no ponerlo a cargar ni nada y tardan más, pues al final como son direcciones directamente, pues os lo digo, qué vamos a ir viendo y ya está, al final, bueno, pues os lo comento, ¿no? Y como digo, si queréis, os metéis en Facebook, tengo esa galería, veis todo esto detalladamente, son fotos con calidad, si queréis las descargáis o lo que queráis, pero son cosas que ver o hacer en Los Ángeles, ¿no? Fijaos que simplemente ese día, que es nuestro día 14, por Los Ángeles, viendo cosas y dando vueltas, el tiempo sin contar las paradas, mientras el tiempo que estás parado, el tiempo de ese recorrido son 5 horas y media de lo que es el trayecto, pero es que sin salir de Los Ángeles, solamente viendo esas cositas, que podían ser muchísimas más, pero ya que obviamente no nos daba más tiempo, son 294 kilómetros sin salir de Los Ángeles, 294 kilómetros, 182,5 millas. Así que nos hemos quedado en Pro Circuit, donde digo, me compré una camiseta, que ya que estoy aquí la voy a enseñar, porque la tengo aquí delante en un cajón. Pues en Pro Circuit me compré esta camiseta. Pro Circuit con el logo antiguo Fox, aquí Máxima, aquí Preston Petty, que eran los guardabarros antiguos que se les ponía a las bultacos oficiales, y bueno, pues por atrás, así. Además tuve suerte, lo veréis en vídeo, salvo por una parte que me dijeron que no podía grabar. Yo lo cuento ya, me da igual adelantar acontecimientos porque es que al final lo vais a ver. Y lo cuento desde ya. Estuve viendo toda la parte de fuera, donde están todas las motos de competición antiguas, expuestas de otros años, diferentes pilotos. La chica de allí súper amable, no recuerdo su nombre, por ahí tengo su tarjetilla, pero bueno, lo grabaré, lo veréis en el vídeo de aquello. Vi la moto de Ken Roczen del Red Bull Straight Rhythm, esa Yamaha que prepararon, que fue campeona además. Y luego además un chico, porque la chica que hay allí encargada de aquello, que lleva las redes sociales y tal, pues me dijo que si quería me hacían un tour por dentro de lo que es la instalación de Pro Circuit, pero yo le dije que íbamos con el tiempo apurado y tal, ¿no? Entonces después, cuando ya terminé allí de ver por fuera, por la moto que hay dentro, me lo dijo mi novia, mira, estamos aquí, dile que te metan por dentro, hacemos el tour ese, aunque sea cortito. Me dijo, si queréis, 5 o 10 minutos si queréis, tal, para no perder mucho tiempo, ¿no? Es que íbamos con el tiempo justo, ahora veréis todo lo que vamos viendo. Y entramos por allí, por dentro de lo que es donde están las motos de competición actuales. Que además, curiosidad, justamente ese fin de semana se corría la última carrera de Supercross en Las Vegas. De hecho, nosotros viniendo desde Las Vegas hasta California, vi camiones del equipo Honda HRC y de otro equipo Yamaha y Kawasaki, no sé qué, dirección Las Vegas, porque ese fin de semana se corría en Las Vegas. Entonces, bueno, pues entramos por allí, vi motos de pilotos que actualmente están corriendo con Pro Circuit, me hicieron unos regalos de unos pósters que tengo ahí. Y bueno, pues eso, lo iréis viendo cuando se publique el vídeo de Pro Circuit. Muy chulo, la verdad, los pelos de punta, es lo que le dije ayer a la chica, en inglés le dije, para mí estar aquí es como estar en el cielo. Ver la moto de Jerry McCrae, la de 125, cuando fue campeón en 1992, la de Brian Swim, la de Ricky Carmichael, en fin, un montón de motos que todos nosotros, si nos gusta el motocross tal, Supercross, hemos visto en revistas en aquella época de los 90 o en vídeos de aquella época. Bueno, ya está, es que para flipar, ¿no? Angel Stadium, Pro Circuit y Glen Helen. Habrá vídeos sobre ello, motocross en California. Estamos en la página 84, que de Pro Circuit nos vamos a, ojito, Puente Hills Mall, el centro comercial que en el parking es donde se ve el DeLorean por primera vez en Regreso al Futuro. Ahí es donde se ve Puente Hills Mall, un centro comercial antiguo que ponía JC Penney, centro comercial Twin Pines, ¿os acordáis de Regreso al Futuro? O Long Pine, que fue luego cuando Marty rompe el Peabody, el pino de Peabody y tal, ¿no? Bueno, pues
eso, estuvimos allí y aquí me apunto la dirección, por dónde se entra exactamente para entrar por el mismo sitio en el que Marty entra con el monopatín, por esa cuestecita abajo, que luego hay como una cosa así de hierro, y es donde ve que está allí Doc con la furgoneta, o en el siguiente futuro que ve que a Doc le disparan. Bueno, pues si conocéis Regreso al Futuro, el centro comercial Twin Pines. Dentro del centro comercial hay una réplica del cartel Twin Pines Malls, que podría haber sido Long Pine, pero una réplica, no es el original de la película. De Puente Hills Mall nos vamos a lo que es el downtown, al centro de Los Ángeles, que la verdad casi que nos lo podíamos haber ahorrado. El centro de Los Ángeles es una locura, es casi, bueno, imposible aparcar, pero vamos a 25 minutos, vamos al Los Ángeles City Hall, que es el ayuntamiento de 1928 con mirador en la planta 27, un ayuntamiento 20 veces el ayuntamiento de Málaga, enorme, lleno de banderas estadounidenses. La verdad es que vivir en Estados Unidos y que no te guste tu bandera tiene que ser bastante, pero bastante duro, porque sales a la calle y tienes la bandera por todos lados, igualito que en España, igual. Del City Hall, del ayuntamiento, vamos a Walt Disney Concert Hall, que es un auditorio diseñado por Frank Gehry. Está allí a 2 minutos del ayuntamiento. Aquí lo veis, no sé si lo veréis con la GoPro, pero como digo, tenéis fotos de cada mapa en esa galería de Facebook, que está abajo, la dejo en la descripción. No cuesta dinero meterse ahí ni nada. Yo no soy de eso, ya está. Gente, no metete en la descripción, luego te dan un porcentaje. Bueno, da igual. Esto, Concert Hall de Disney. Lo siguiente, vamos al Angels Flight, que es, aquí lo tengo, Angels Flight, página 86, el funicular más corto del mundo, de 1901, con 2 vagones que suben 91 metros. Y aquí pongo la dirección. Lo siguiente, estamos ya en el punto 8, este día en Los Ángeles fue agotador, pero al final nos dio tiempo a todo. Grand Central Market. Algunas de estas cosas del downtown, del centro de Los Ángeles, íbamos con el coche, paramos delante y hacíamos la foto, porque como digo, es imposible aparcar y íbamos muy apurados de tiempo, ¿no? Grand Central Market, mercado de 1917 compuesto de comida y flores. Se proyectan películas y se celebran noches de juego, etc. Lo siguiente, The Last Book Store, tienda de libros nuevos y usados, también discos, decorado con obras de arte local. Bueno, pues esa tienda, solo quería ver mi pareja, pero al final esto no pudimos verlo, es que era una zona caótica totalmente, igual que lo siguiente que lo vimos desde fuera. Apple Tower Theater, o como se diga, la tienda Apple más bonita del mundo, edificio de 1927 donde se hacen eventos públicos y rodajes cinematográficos. Es muy curioso el edificio por fuera, muy bonito, y las fotos que he visto del interior es precioso. Dicen la tienda Apple más bonita del mundo. Lo siguiente, Bradbury Building, edificio de 1893 con 5 plantas, conocidas por su entrada, escalera y ascensores, adornos en hierro. Bueno, pues estamos en el punto 11 de las cosas que estamos viendo en Los Ángeles. Pasamos a la siguiente página, que es la 87. Lo siguiente era por mi novia, prácticamente lo vimos desde fuera también, no entramos, pero es una catedral. Cathedral of Our Lady of the Angels, la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles. Catedral moderna con puertas de bronce, ventanas de alabastro y paredes decoradas con tapices. Una catedral que la ves desde fuera, acostumbrado a las catedrales que tenemos, en mi caso en Málaga, si no en Andalucía, si no en España, si no en Europa, cualquiera diría que esto es una catedral. Es como súper moderno. De hecho, es que en Estados Unidos todo se ve como muy moderno. Comparado a España y Europa, que somos el viejo, el antiguo continente, aquello se ve que todo es muy moderno. Además, si vais, notaréis que hay muchísimo espacio para todo hay muchísimo espacio. Así que eso era la catedral esa. Lo siguiente, que es la 13, 12 más 1, la Placita Olvera, tienda de ropa, comida y productos mexicanos. Es algo que también tuvimos que parar para verlo, echar la foto y ya está, porque es que era imposible parar.
Lo siguiente es Chinatown, que lo atravesamos un poquito con el coche. Un barrio con tiendas, restaurantes chinos, edificio en forma de pagoda y farolillos rojos, templo taoísta, Thin House, galerías de arte, bares poco iluminados, tal. Bueno, Chinatown, en Los Ángeles, por lo visto es la hostia. Lo que pasa es que nosotros, pues obviamente no pudimos meternos allí, pues porque es que, como digo, aparcar por esta zona era una locura. Y además del tráfico y que no tenemos también tiempo excesivo para dedicar a cada cosa, pues porque queríamos verlo todo, pero obviamente es que el tiempo era el que era y íbamos hasta Los Ángeles un día. Ya está, ya se repetirá en un futuro o quizá no, pero al menos pues está por allí. Yo la verdad con Glen Helen y con Pro Circuit y con el estadio de Anaheim yo ya flipé, y con las cosas de Regreso al Futuro que ahora vais viendo por aquí, además de lo que hayáis visto en Monument Valley y lo que ya he contado antes en Puente Hills Mall, pues yo ya eché el viaje con eso prácticamente. Lo siguiente, son tres cosas en una porque está muy cerca, igual que lo siguiente también está muy cerca. Es Charm House, Thriller House y Carroll Avenue. La casa de la serie Embrujadas, que yo no la veía de pequeño, pero mi novia y mi hermana sí, que por lo visto falleció una de las protagonistas, había allí ofrenda y tal. La casa de Thriller, que tengo aquí apuntado, la casa embrujada, casa del videoclip Thriller, donde se mete Ola Ray asustada por los zombies. Y Carroll Avenue, la calle del mismo videoclip Thriller, grabado en 1983. Cuando al final del videoclip la actriz Ola Ray se mete en una casa en ruinas que da miedo, pues esa casa está casi pegando a la casa de Embrujadas de Chan. Y es muy curioso porque la casa casi está en ruinas. La foto que os estoy dejando quizá no esté muy en ruinas, pero la casa está prácticamente como el videoclip, está casi en ruinas y da miedo realmente. Y es que esa avenida Carroll Avenue, esa zona, todas las casas son muy similares, como muy rollo así de madera antigua, muy ventanas así altas, cuadrados así o hexagonales, raros. Y es un barrio muy pintoresco, la verdad. Lo siguiente, número 16, la casa de Toretto, de A Todo Gas, que subí hace poco una historia a Instagram y alguien me comentó, algunos de vosotros me comentasteis por privado en Instagram, joder, has logrado dar con la casa y tal. Pues sí, que está ubicada, se llama Toretto's House, la casa de Toretto A Todo Gas. De aquí tengo aquí apuntado que no fuimos, pero desde la casa de Toretto hay 2,5 millas o 4,1 kilómetros o 10 minutos hasta Punky Brewster Building, el edificio de Punky Brewster, la serie de los 80 Punky Brewster, que parecía que estaba ambientada en Chicago. De hecho al principio se veía el estadio de los Chicago Cubs, creo, que iba con Henry. Pues no, el edificio está en Los Ángeles y está a 4 kilómetros de la casa de Toretto. Fijaos, la de Embrujada, el de Thriller, Toretto y el edificio Punky Brewster están relativamente cerca, ¿no? Aquí tengo la dirección también, la tengo apuntada ahí. Así que bueno, dejamos la página 87, vamos con la 88. Página 88, número 17, vamos desde la casa de Toretto, ¿a dónde? Al estadio de los Dodgers. Uno de los campos de béisbol más antiguos del mundo, el edificio de Los Ángeles Dodgers desde 1962. Fuimos al estadio de los Dodgers, lo que pasa es que para acceder a la zona donde estaba el estadio había como una especie de peaje, había caravana, no sé si había entrenamiento, algún tipo de partido, lo que sea, y no pudimos acceder, pero sí que, bueno, pues nos quedamos cerca. Aquello es inmenso, igual que el Angel Stadium de Anaheim, aquello es enorme, todo rodeado de aparcamiento, un montón de aparcamiento. Bueno, no me quiero ni imaginar cómo se pondrá eso los días de NFL o de NBA o de lo que sea. Lo siguiente, para mí quitarme el sombrero con esto, es el número 18. ¿Lo veis? Si no lo veis os lo digo yo, hay 28 minutos del estadio de Los Ángeles hasta aquí. Marty McFly House Back to the Future, la casa de Marty McFly, Regreso al Futuro. ¿Qué decir de eso? Mi película, mi trilogía, aunque la 3 me gusta un poquito menos, favorita, Regreso al Futuro. He grabado las matrículas que tengo ahí en
en esa vitrina que tengo en el salón con las matrículas del DeLorean, y desde pequeño la veía con mi padre, a mi padre le encantaban esas películas y siempre que las echan pues las veo, incluso las tengo descargadas y a veces las veo, durante el año las veo varias veces. Pues estar en la casa de Regreso al Futuro fue una pasada. Además voy a coger una cosita que hay aquí porque la vecina, la de la casa paralela, la de la casa que estaba al lado, nos dio una cosita, lo voy a enseñar. Voy a enseñar esto con la GoPro, en otros vídeos lo vais a ver bien grabado con el teléfono o allí in situ. Fijaos. Esto nos lo dio gratuitamente, no tuvimos que dar nada, simplemente, bueno, pues estuvimos hablando con la vecina que vive a la izquierda, en la casa de la izquierda, que ya vive viviendo toda la vida. Los propietarios de esta casa, de la casa de Regreso al Futuro, son los originales de siempre. De hecho, los que viven ahora creo que son los hijos, porque, bueno, yo qué sé historia, pero que siempre ha pertenecido a la misma familia. Igual que en la casa que hay al lado siempre ha pertenecido a la misma señora, una señora mayor que salió a hablar con nosotros, súper amable, nos dio estas dos fotos que ella misma hizo cuando se estaba grabando allí la película. Aquí Marty McFly o, bueno, Michael J. Fox con una sobrina suya o con su hija, no me acuerdo, no llegué a acordarme bien, siempre que he hablado sobre esto en los vídeos, nunca lo he dicho bien, no caí bien en lo que me dijo, si sobrina o hija, bueno. Y la licencia de conducir. Ahí lo veis, California Driver's License, esa, bueno, pues ahí está, nos lo dio, simplemente nos dio un cuaderno y nos dijo que, igual que habíamos hecho en otros sitios, que habíamos estado en la ruta 66, firmásemos de dónde veníamos, pusiéramos nuestro nombre, de dónde veníamos y, bueno, hiciésemos una firma. Ya tenía un cuaderno allí y nos estuvo explicando, nos hizo una foto aquí con el garaje, con la puerta de la casa, simplemente nos dijo que a los dueños no les molestaba que estuviésemos allí, simplemente que no hiciésemos ruido. Así que ellos estaban trabajando en el interior de la casa y que no hiciésemos ruido. Así que nos dio esto, la verdad, chulísimo, un recuerdo para toda la vida. Que venimos de la casa de Marty McFly y lo siguiente está, como veis, a 2 minutos. Está a 2 minutos. Vamos a Lion Estates en 1985, distinto a la de 1955. Aquí me pongo algunas cosas porque esto, la entrada al barrio Lion Estate, que está 2 manzanas por encima de la calle, de la casa de Regreso al Futuro de Marty, está en el cruce de Calle El Canyon Street con Sandusky Avenue. Es subir la calle, 2 manzanas, girar a la derecha y ya coincide en este cruce. Así que aquí me apunto cómo se llega y luego me pongo que el mismo Lion Estate, pero de 1955, está ubicado como Back to the Future Lion Estate, entre paréntesis, 1955, y está a 60,4 millas de este punto, o sea, está casi 100 kilómetros a 1 hora y ahí pues obviamente nos fuimos, pero yo me lo tengo que apuntar como nota, ahí lo veréis. Bueno, publicaré vídeos sobre Regreso al Futuro, así que esto lo vais a ver detallado si os interesa. 88, aquí. La siguiente también tiene relación con Regreso al Futuro, estamos ya en el punto número 20 de las cosas que vemos en Los Ángeles. Es el Burger King de la introducción de Regreso al Futuro 1. ¿Aquí lo veis? Bueno, el mismo Burger King del inicio de Regreso al Futuro 1, que Marty McFly sale de casa de Doc con un monopatín, se engancha en la parte trasera de un pick-up y gira como a izquierda y sube por una calle. Ese mismo Burger King sigue existiendo a día de hoy. Así que fijaos, pues íbamos allí de cabeza. Además, desde la casa de Marty o desde el cruce ese de Lion Estate hasta aquí hay un cuarto de hora. Pues obviamente íbamos para allá, pero de cabeza. Lo siguiente también tiene relación con Regreso al Futuro. Y además nos pilla de camino a una cosa mítica de Los Ángeles a la que vamos luego. Y yo lo tengo ubicado como Griffith Park Trails, que es como un sendero para andar o para bicicleta subiendo al observatorio Griffith. Pero es que justamente en un punto que sigue estando casi igual a la película Regreso al Futuro, que es la parte en la que Marty va con el DeLorean, hace un derrape de 180 grados y lo pone en posición el reloj del ayuntamiento y le pone el gancho ese atrás. Ahí va, hace un derrape, que está la calle como húmeda, le pone el gancho, que el DeLorean luego no arranca. El punto ese
donde se hace ese derrape es justamente, está ubicado al lado de Griffith Park Trails, que es la entrada desde una carretera, se ve la entrada como al campo así, ese sendero está ubicado así, y ese punto donde hace ese derrape de 180 grados que luego le pone el gancho y al final le da el arranque, no arranca hasta que le da así con la cabeza al volante, arranca, le pisa a fondo y va a dirección el rayo que va a caer sobre el reloj del ayuntamiento, de la torre, ¿no? Y luego ya el reloj se rompe, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Lo siguiente, antes de llegar al observatorio Griffith, también tiene relación con Regreso al Futuro, y es Monte Hollywood Tunnel, el túnel en el que en Regreso al Futuro pues Marty va con el aeropatín, va a coger el calendario que lo lleva Biff en el Ford, y le coge y se queda a mitad del túnel y Biff se ve que derrapa al fondo, se queda con las luces puestas hasta Marty. Ese túnel es el túnel que está subiendo hacia el observatorio Griffith. Está, lo veis, a 1 minuto del Griffith Park Trails. Ahí está, a 1 minuto. En ese túnel también se ha grabado Quién engañó a Roger Rabbit, Capitán América, Juegos de Guerra. Algunas películas se han grabado en ese túnel. Lo siguiente, que está a 3 minutos del túnel, es mítico el observatorio Griffith Observatory, que en la película, que luego la vi volviendo en el avión hasta Copenhague, desde Los Ángeles, Rebelde sin causa, pues muchas escenas están grabadas en el observatorio Griffith. Me hizo mucha ilusión ver la película, aunque la vi en inglés, en el avión, porque yo había estado ahí en el observatorio Griffith. Hay una pista de Los Ángeles increíble, y Los Ángeles se ve enorme, desaparece por la izquierda y desaparece por la derecha. Los Ángeles es enorme. Observatorio Art Deco de 1935, con planetario, telescopios públicos y vistas a Los Ángeles. Y aquí, bueno, por la dirección, como estoy haciendo en esta parte. Pasamos a la 90. Lake Hollywood Park. Está a 20 minutos del observatorio, parque con vista a las letras de Hollywood, las míticas letras de Hollywood de la montaña, que por aquí me los tengo apuntados. Se pueden ver desde ese parque o de distintos puntos mientras estás por allí circulando, pero esas letras, si tienes tiempo, puedes dejar el coche por una zona que se llama Hollywood Sign, The Last House on Mulholland. Se llama una zona en la que tú, si tienes tiempo, dejas el coche, empiezas a caminar por un sendero y apareces, y es legal hacerlo, no hay ningún problema, aparece la letra de Hollywood por atrás. Ves la letra de Hollywood desde atrás con Los Ángeles de fondo. Las letras de Hollywood están como con una cerca, con una valla así, pero puedes verlas por la parte trasera y Los Ángeles de fondo. Hay gente que trepa eso, pasa la letra de Hollywood, pero bueno, ahí sí te puedes buscar un problema si te pillan, un problema gordo además. Pero si dejas el coche o empiezas a andar desde una zona ubicada como The Last House on Mulholland, puedes subir hasta las letras de Hollywood. Pero nosotros no teníamos ese tiempo, así que las vimos desde Lake Hollywood Park. O realmente las vimos desde una zona que está un pelín más alto de Lake Hollywood, porque esto estaba llenísimo de gente. Pero bueno, las vimos en una zona muy chula. Siguiente, lo siguiente, hemos visto las letras de Hollywood, pues lo siguiente, Hollywood Walk of Fame, o sea, el Paseo de la Fama. Desde 1960, estrellas junto a nombres de celebridades. Y aquí, bueno, pues me tengo apuntado algunas cosas que se pueden ver en el Museo de la Fama. Por ejemplo, el Funko Hollywood, donde te hacen Funkos personalizados. Las Palmas Hotel, que el donde de Pretty Woman, donde Julia Roberts se quedaba al principio en su piso, está allí, fijaos en la letra, en el museo, el Paseo de la Fama, ¿no ves? Dolby Theatre, donde se hacen los Oscars. Grau Machines Theatre, TCL, estrella junto a la huella. Bueno, sí, esto estaba como en el cemento, de poner los pies, las manos y tal, los actores y actrices. Y Ovation Hollywood, centro comercial con tiendas de diseñadores, etcétera. Pues por allí cerca del Hollywood Walk of Fame. También grabaré por allí, veréis en vídeo cosillas que he grabado. Bueno, lo siguiente, página 91, Hollywood, de la zona de Walk of Fame, vamos al
Public Art Urban Light. Yo la verdad esto no sabía ni que existía, ¿eh? Yo esto no sabía ni que existía. Yo lo sabía por mi pareja. ¿Por qué? Porque ahí hay 202 farolas de hierro fundido, restauradas, que funcionan con energía solar. Y por mi pareja ha salido en un videoclip de Pablo Alborán. Pues por eso, fuimos allí, lo vimos brevemente porque no se podía casi ni parar. De hecho, una guarda urbana que había allí o lo que sea, hemos hecho un puteo. Yo me hice un poquito el loco y ya está. Es que dejé el coche en una zona que no se puede parar y en vez de dejarlo así en un aparcamiento lo hice como ocupando 2 o 3 plazas. También yo es que soy muy listo, pero bueno. Como Homer cuando aparca así, ocupa 3 plazas y tal, pues igual. De aquí, de lo de la farola, vamos a Beverly Hills. Así que hay como un cuarto de hora, hogar de muchas estrellas de Hollywood. Y que tengo que apuntar, pues Beverly Hills Sign, señal en un parque con un lago. Allí también está, esta zona de Beverly Hills está lo típico que veréis en un montón de fotos seguro, las palmeras estas altísimas, las avenidas estas con chalés, con casi mansiones, con palmeras muy altas, pues están ahí en la zona de Beverly Hills. Se pueden hacer fotos chulísimas. Allí no estaba atardeciendo ya, pero es que ya un día tela marinera. Creo que ni comimos ese día, Rodeo Drive, calle con tiendas de lujo. Rodeo Drive Walk of Style, tiendas de lujo, restaurantes. Y relacionado con, hablaba antes de Pretty Woman, Beverly Wilshire Hotel, que es el hotel en el que se quedaba Richard Gere en Pretty Woman, que luego pues fue Julia Roberts para allá, ¿no? Y luego ya por último, la 28, ahí, de Beverly Hills al hotel en el que estábamos, que es el mismo de la noche anterior, que hay un cuarto de hora. Hotel Angeleno, 170N Churchill, Los Ángeles, California, 90.049. Así que aquí terminaba nuestro día en Los Ángeles. Ahora ya nos quedaba lo más feo, que es volver a Málaga. Página 92 y página 93 de 93. Yo que soy un poco friki, días 15 y 16, porque realmente, igual que cuando viajamos a Estados Unidos ganamos tiempo, pues cuando viajamos de Estados Unidos a España, a Málaga en mi caso, pues perdemos tiempo. Por eso, días 15 y 16. Nosotros salimos un día 15 de allí y llegamos aquí el día 16. En total, de Los Ángeles a Copenhague, que viajamos nosotros, Dinamarca, y de Dinamarca a Copenhague a Málaga, 7.559,2 millas, lo que son 12.165,3 kilómetros en 15 horas 40 minutos. Yo soy un poco friki, esto al final se me queda ya para el recuerdo. A que los que viajáis con GPS, este recuerdo ya no lo tenéis, ¿lo ves? Pero, aunque nos lo apuntamos aquí, aunque lo digo ya, no lo hicimos porque estábamos quemados ya y bueno, pues teníamos que ir al aeropuerto, no sabíamos cómo iba a ir el tema del aeropuerto de Los Ángeles, que es enorme, teníamos que devolver el coche. Bueno, aunque me lo apunté aquí, ya lo voy a comentar también, aunque no lo hicimos, lo digo de ya, esto no lo hicimos. Nosotros teníamos en mente, cuando estábamos diseñando estos mapas, antes de ir al hotel, madrugar bastante y acercarnos a Malibu Beach, una de las playas donde se rodaban los vigilantes de la playa, junto a otras como Beach Rogers Beach State Park en Santa Mónica. También a Malibu Pier, muelle de 1905 con vista a tiendas, restaurantes, tal, tienda típico, Los Palos y su base hacia el agua. Bueno, pues el Malibu Pier, también el Malibu Point, donde está la casa de Tony Stark en Iron Man. Todo esto queríamos hacerlo antes de ir al aeropuerto, pero como digo ya, esto no lo hicimos, esto era demasiado en un día que nos quedaba todavía, pues eso, ir al aeropuerto antes de volver el coche, viajar hasta Copenhague, viajar hasta Málaga. Y luego, pues ya aquí, como os digo, ahí lo veréis, de Malibu a Los Ángeles International Airport, LAX se llama el aeropuerto de Los Ángeles. Pilares de cristal colorido, letrero LAX 32 pies, 9,8 metros de alto en la entrada, un cartel muy grande que pone LAX. Y luego pues ya está, tenemos, fijaos, viajamos para allá, restamos horas, venimos para acá, sumamos horas, por lo que
desde Los Ángeles a Copenhague, el vuelo son 10 horas y media de avión, 10 horas y media, y sumamos 9 horas. 9 horas. 5.590 millas de Los Ángeles a Copenhague, 8.997 kilómetros, 10 horas y media de viaje en avión. Esto es lo peor del viaje, porque 10 horas y media, pero vas hacia allí para disfrutar, pues bueno, todavía es un coñazo obviamente, pero es comprensible. Pero encima ya vienes para acá, de vuelta al mundo real, de vuelta a la normalidad. Además, en mi caso, en un 2024, esto ya era 23 de septiembre del 2024. Era un 2024 que para mí fue un poco bastante complicado. De hecho, he hecho un vídeo sobre mi balance de mi 2024, que fue duro, pero le doy las gracias. Pues era bastante duro ya venir de vuelta a la normalidad después de un viajazo de este estilo. Y una vez que llegué a Copenhague, pues a Málaga, 1.925 millas, 3.097 kilómetros, 3 horas 50, por lo que fijaos. Salimos de Los Ángeles a Copenhague y hacemos 10 horas y media de avión, pero es que luego nos queda un tiempo esperando en el aeropuerto de Copenhague a embarcar y otras 4 horas de avión hasta Málaga. Imaginaos, prácticamente 14 o 15 horas de avión en el día. Pues es una paliza auténtica, pero es que aquello, Los Ángeles, Estados Unidos está muy lejos y Los Ángeles encima está a la otra punta, en la costa oeste, ¿no?, del Pacífico. Así que un viajazo, pero bueno, ya volvemos a Málaga, aeropuerto de Málaga, mucho más diminuto que el de Los Ángeles obviamente. Volvemos a Málaga, al sol, a la playa de aquí, al Monte San Antón, a las calitas de Pedregalejo y El Palo, y un viajazo que me ha encantado, y compartirlo con mi pareja y poder conducir un coche que se portó de puta madre, lo veréis ya en los vídeos. Un coche básico, que para mi gusto es lo que hay que coger en un viaje así, un coche básico. El nuestro era japonés, ya lo iréis viendo. Tracción delantera, gasolina obviamente, automático obviamente. Pues ya habéis visto hasta aquí los 93 mapas, aquí desde el 75 al 93, el resto los tengo ahí en una carpetita, tal y como vinieron de viaje. 93 mapas que tardamos en hacerlo, ya lo he dicho en otros vídeos, en lo que es hacerlo tardamos 11 días, luego entre el repaso, pasarlo a limpio y plastificarlo, que esto parece que no, pero se lleva su tiempo, pues en total tardamos aproximadamente unas 2 semanas, unos 15, 16, 17, no sé, pero sobre 15 y 16 días dejamos esto listo, que para todo el tiempo de preparación que tiene un viaje como este, pues 15, 16 días, obviamente no es los días completos, es unas pocas horas, pues tampoco es tanto tiempo, ¿no? Y ya aquí, con el trabajo hecho, habiendo estudiado la carretera bien, curva por Google Maps, tal punto veo alguna cosa rara, me paro en tal punto, yo tengo memoria fotográfica, luego yo con el coche me acuerdo de haber visto eso en el ordenador, y bueno, me gusta viajar así, ¿no? Así que ya está, California, último de los estados, el estado dorado, y una pasada California, lo que se ve por allí circulando en las calles, se ríen de aquí, hay muchos coches eléctricos, eso sí, pero es un porcentaje muy poquito en comparación con los grandes V8 que se ven por allí circulando, con los escapes directos o sin silencioso, o aunque California tiene unas leyes más duras con respecto a eso, pero vaya, unas leyes que no tienen para nada que ver comparado a lo que tenemos en España y la ITV y muchísimas cosas que allí es que se mean de risa de esto, vaya. No es que se ríen de nosotros, pero en fin, es que otra movida y el mundo del motor, otra movida totalmente. Un coche antiguo le quita el motor antiguo, le mete un motor inyección moderno V8 de 500 o 600 caballos y lo saca a la calle. Te fabrica algo en tu garaje, lo saca a la calle aunque tenga matrículas, luces, claxon y poquito más, y lo saca a la calle prácticamente. La transferencia de un vehículo ya lo conté en Arizona, en Chef Yellow Horse, que me intentaron vender una camioneta Ford F250 de los años 70, principio 80, que el tío me decía, tú me lo das en efectivo, hacemos el papelito y te lo llevas. Y yo le decía que no, que en España eso era insostenible, ¿no? Tanto por espacio que ocupa esa camioneta como por consumo, insostenible. Así que allí las cosas es otra movida.
Así que bueno, eso, no me enrollo más, lo iréis viendo en vídeos. Ya he subido el vídeo por qué viajar allí, porque personalmente viajo allí. Vídeo de los preparativos, que todavía queda por grabarlo, de hecho, y estará subido antes de los mapas. Y los mapas diarios. Entonces ya los siguientes vídeos serán los vídeos diarios. Día 1, recoger el coche en el aeropuerto. Día 2, día 3, día 4, tal, hasta el día 15 o 16 y tal, ¿no? Y luego vídeos, conclusiones del viaje y algunos vídeos más que me voy a ir inventando de cosas que yo saco de mi cabeza después de haber estado allí. Vídeos muy curiosos que poquita gente tiene vídeos sobre ello, ya lo iréis viendo. Y horas de grabación allí, yo creo que poquita gente o casi nadie tiene tantas horas de grabación allí como yo he tenido, o tengo, o lo vais a ir viendo. Y todas cosas muy relacionadas con el motor. Normalmente la gente que viaja allí puede viajar a ver tal parque nacional, tal. Yo, bueno, pues algunos también he visto, pero cosas muy relacionadas con el mundo del motor, que eso poca gente graba, ¿no? Y menos gente lo edita y lo prepara en un vídeo para YouTube y tal, ¿no? Lo va comentando, como yo estoy haciendo, me acostumbro a hacer, ¿no? Así que ya está. Hasta aquí los vídeos de California. Al final siempre me lío yo hablando casi 4 minutos. Mi cuenta de Instagram, @nachoacabs1. Por aquí un vídeo que os deje, el botoncito para suscribir al canal, la lista de reproducción del viaje y por aquí otro vídeo. Pulgar en alto, un saludo de Málaga. Why not?